La sustancia es una digna película perturbadora que nos aporta una gran variedad de reflexiones existenciales, mostrándonos a una protagonista en duelo, la cual se resiste a afrontar la realidad de haber envejecido, y teniendo un encuentro que le permitirá el acceso a una sustancia que le ofrecerá crear una versión mejorada de ella misma. El terror que desatará, la llevará a escalas sin límites, los cuales te contaré a continuación. La historia comienza con nuestra bella pero veterana celebridad en su programa televisado. Esta se entera por accidente que sus superiores quieren deshacerse de ella y reemplazarla por alguien más joven. El impacto de la noticia le ocasiona un accidente automovilístico, llevándola a parar a un hospital para ser revisada. En dicho hospital ella se derrumba emocionalmente, pero un enfermero al verla llorar, se le acerca dejándole una prenda con un mensaje dentro. Ella lo ve en la pantalla de su casa, y después lo tira a la basura ya que le cuesta creer que el anuncio sea algo real. Pero su desesperación llega a ser tan grande que decide probar el producto ofrecido, contacta al proveedor, y se aplica la sustancia sin tener claro qué es lo que pasará. Su cuerpo reacciona muy extraño, y pierde el conocimiento. De su espalda, nace un nuevo ser más joven y mejorado de ella, la cual tendrá que cuidar y usar a Elizabeth como soporte vital para estabilizarse, ya que ahora ambas conforman un mismo ser. Durante 7 días una se mantendrá inconsciente, mientras la otra tratará de aprovechar ese lapso de tiempo para ganarse el lugar que perdió la otra. Después de lograrlo en la primera semana de intercambio, Elizabeth no sabe qué hacer ahora con su tiempo libre. Esto hace que Sue tome la decisión de adaptar el departamento a las actividades de ella, y dejar a un lado las de Elizabeth, llevándola a desear un poco más de tiempo para disfrutar el éxito alcanzado. Pero su cuerpo no resiste y se ve obligada a realizar el cambio. Elizabeth despierta, y se sorprende al ver que una parte de su mano sufrió una alteración. Ella llama para preguntar al proveedor, y este le recuerda que debe respetar el equilibrio, ya que lo que se utiliza de un lado se pierde en el otro, por eso los efectos ocasionados ya no se pueden revertir. Esta mala noticia no detiene a Elizabeth, ya que al ver en televisión el resultado del trabajo de Sue, ella decide seguir. Pero al ir por otro paquete de recarga, tiene 2 encuentros, uno con el enfermero que le dio el mensaje, y otro con un hombre que estuvo con Sue, y que ahora a ella la ve como si fuera nadie. Esto la hace buscar a un amigo del pasado para sentirse especial, pero al prepararse para la cita, ella siente que su belleza ya no es la misma, así que prefiere que su amigo conserve el recuerdo que tenía de ella, y termina no yendo a la cita. Decide seguir adelante con Sue, y continuar con la experiencia. Sue recibe la noticia de que el rating del programa subió con ella, y ahora tendrán mejor horario de transmisión, además que se le ofrece presentar el show más esperado del año nuevo, y otras ofertas más. Debido a tantas oportunidades, Sue toma más tiempo de Elizabeth, ocasionándole un deterioro corporal acelerado. Elizabeth, al ver las consecuencias, comienza a desear más el querer parar la experiencia, pero al no atreverse a hacerlo, inicia una escalada lucha entre ambas para sabotearse mutuamente, ocasionando que el cuerpo de Elizabeth quedara en un estado inaceptable. Esta degradación hace que Elizabeth toque fondo, así que solicita la terminación de la experiencia. Pero al momento de aplicársela a Sue, se arrepiente y la revive dándole su sangre. Sin embargo, Sue se altera al saber que Elizabeth quería deshacerse de ella, y al no darle tiempo para explicárselo, esta acaba con la vida de Elizabeth, sin darse cuenta que había acabado con su soporte vital. Sue busca una salida usando la sustancia en ella misma para sustituirse, pero el resultado resulta mucho peor. La nueva versión resulta muy abominable, pero a pesar de eso, ella intenta infiltrarse en el show, ya que se resiste a perder la oportunidad que había logrado. Pero al revelarse al público,
Esta desata el pánico entre los presentes y empiezan a atacarla por miedo a su apariencia. Ella sale huyendo, pero su cuerpo no resiste más y se desintegra en la calle. Con un último esfuerzo, Elizabeth logra arrastrar su rostro hasta su placa en el Paseo de la Fama, dejando su mirada hacia las estrellas y quedando su historia como una más de entre tantas que hay. Así como en esta historia, el vacío y la necesidad de sentir que importamos puede ser algo que experimentemos en alguna etapa de nuestra vida, y puede ser algo terrorífico no tan ajeno a nosotros. Este enfoque perturbador me hace recomendar esta película. Espero pronto poder seguir subiendo más videos. No olvides darle like. Me despido y hasta la próxima.